Sí, señor concejal. Don Alonso, vamos a proceder entonces con la verificación del quórum. Un cordial saludo para todos los presentes. Hoy corresponde entonces, se va a abordar la línea que quedó pendiente, la directora local de salud de la línea 1, Juntos Construimos Tejido Social. Bueno, entonces voy a verificar la asistencia de la comisión primera del plan de desarrollo. Concejal Jaime Alberto Álvarez Díez. Presente. El concejal José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. El concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Listo. El día de hoy entonces se cuenta con la asistencia de los 3 concejales que conforman la comisión primera del plan de desarrollo. Procedo a verificar el quórum de la comisión tercera de Hacienda y Presupuesto. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona no nos acompaña el día de hoy. Concejal Eduard Gómez está a la espera de poder acceder por medios virtuales. La concejala Daniela Múnera Medina, el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Nos acompañan entonces 3 concejales de la comisión tercera de Hacienda y Presupuesto, entonces también se cuenta con quórum por parte de esta comisión. Doctora Claudia. Bueno, muy buenas tardes para todos los honorables concejales presentes y los que están conectados a través de redes sociales y a todos los compañeros de la administración municipal. Bueno, el plan territorial de salud y el plan de desarrollo obviamente de nuestro municipio en el contexto de salud guarda las proporciones del plan decenal de salud pública. Les recuerdo que el plan decenal de salud pública se construyó para 2012-2021 y bajo una metodología de paz y a la equidad en salud y bajo el marco de 3 grandes dimensiones. Por lo tanto, el plan de desarrollo nuestro debe contemplar las mismas, las mismas dimensiones que contempla este plan decenal. Antes del plan decenal 2012-2021 había un plan decenal 2007-2012 que uno en comparación ve lo que hizo el ministerio fue cambiar las prioridades de acuerdo al comportamiento de los análisis de situación de salud, el perfil de morbilidad y el perfil epidemiológico del país. Entonces, en ese sentido, uno podrá de alguna manera pensar qué tanto podría cambiar en una próxima versión decenal frente a lo que es al reto que tenemos. Realmente en salud se mantienen unos indicadores muy estables. Lo único que se hace es el cambio de las prioridades de acuerdo a lo que en el análisis de 10 años en el tiempo haya presentado, y obviamente las situaciones nuevas serán incluidas dentro de las prioridades ya contextualizadas. Entonces, para nosotros tener en cuenta, teníamos que tener la resolución 1841 por la cual se adoptó el Plan Decenal de Salud Pública, la resolución 1536 que es la planeación integral en salud y la resolución 0518 de 2015 donde nos habla del plan de intervenciones colectivas. Bueno, para contextualizarles, el plan de desarrollo debe mantener 3 metas estratégicas, que es buscar la equidad en salud, afectar positivamente los determinantes en salud y mitigar el impacto o la carga de la enfermedad. Y trabajamos con 3 líneas operativas, que es lo que está en este momento en la pantalla, que tiene que ver con la línea de gestión, la línea de promoción de la salud, que es la formulación de las políticas públicas, la movilización social, la generación de entornos saludables, la generación de capacidades sociales e individuales y la participación ciudadana y educación en salud. Este pues es un componente para mí, digo que el más importante, porque es el que contiene la carga de la enfermedad y los efectos obviamente secundarios de la misma carga de la enfermedad. Al igual que la línea de gestión del riesgo en salud, que incluye pues el análisis de riesgo de la población con enfoque diferencial, por edades, por edad, por sexo, la planeación de la atención según los riesgos con el enfoque diferencial, la modificación del riesgo, la vigilancia de la gestión
del riesgo, la gestión de la calidad en la atención, que es uno de los aspectos que yo sé que nos preocupa mucho, y la coordinación administrativa y técnica de los servicios y planes. Al igual que la tercera línea, que es la línea de la gestión de la salud pública, que básicamente con lo que es la rectoría que nos corresponde al ente territorial, que tiene que ver con la conducción, la sostenibilidad del financiamiento, obviamente también el ministerio y el departamento como en escala les corresponde, la garantía del aseguramiento, la fiscalización y el plan de intervenciones colectivas y la movilización de los sectores de la sociedad y los territorios. Esto es un poco denso, pero esto es lo que en esencia debe retomar y debe tener como pilar el plan de desarrollo municipal. Bueno, el plan decenal de salud pública, voy a bajar hasta los indicadores acá. El plan decenal y el plan territorial nuestro tiene las dimensiones de salud pública, son 8 dimensiones y hay 2 dimensiones transversales. La dimensión en salud pública tiene el primer componente que tiene que ver con la salud ambiental, el segundo con la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, el tercero con la convivencia social y salud mental, el cuarto con la seguridad alimentaria, el quinto con vida saludable y enfermedades no transmisibles, el sexto con vida saludable y enfermedades transmisibles, y la salud pública en emergencias y desastres y el ámbito laboral. Me disculpan un segundo yo. Les voy a mostrar esta imagen para contextualizar un poco qué es lo que pasa en salud. Antes, o digamos que lo común de la gente cuando habla de salud, lo que le pregunta es cómo va a mejorar los servicios de salud. O sea, el enfoque directo va hacia la prestación del servicio y va hacia a que haya un mejor hospital, un hospital muy grande, un hospital lleno de herramientas, de profesionales. Pero esto nos hace pensar de que la salud debe ser en todas las políticas, es decir, el bienestar físico, mental y social de los seres y los individuos no se da solamente en el escenario de la prestación de servicio, sino que tiene que ser visto antes, dónde se debe modificar el estado de salud de las personas, o se debe prever el estado de salud de las personas. Entonces este iceberg nos muestra que el fondo, lo más profundo es los determinantes estructurales, donde están las dinámicas de la población, la economía, la naturaleza, digamos que la disposición de todo el equipamiento municipal en pro de que los individuos tengan un goce efectivo de la salud. Y hay unos factores de riesgo intermediarios que tienen que ver con el enfoque preventivo, que ese le compete, digamos que a los individuos, a la sociedad y a los prestadores de salud. Y el efecto, que es lo que vemos, que ya básicamente es la enfermedad, cuando ya la persona tiene que recurrir a los servicios de salud, digamos que este es lo que la gente ve, lo que la gente ya requiere. Si ustedes ven, si uno puede evitar desde mucho antes, puede intervenir en diferentes dimensiones, entonces podemos tener un cuerpo sano, una mente sana y una sociedad sana. Bueno, entonces para contextualizarles, nuestro plan de desarrollo en las dimensiones de salud pública empieza con la de salud ambiental. Aquí tenemos un tema. Van a ver que en salud hay temas que son transversales con el trabajo y el resultado de otras dependencias. Si bien salud, que mira el efecto de la calidad del agua, ¿para qué? Para evitar la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades de la piel y muchas otras enfermedades que se puedan presentar por el consumo del agua. El índice de la calidad del agua
por ley 715 lo evalúa la Gobernación de Antioquia, pero ¿a quién le califican la eficiencia del recurso hídrico? Al municipio de San Pedro, cuando vamos a la recertificación municipal y nos dicen que cuál es el resultado del IRCA del departamento, del municipio. Entonces aquí nosotros, más allá de preocuparnos por enseñar a hervir el agua, de utilizar el agua, que esa es la tarea preventiva que hacemos, también el municipio tiene que mirar hacia la conservación del recurso hídrico, la adecuación de los sistemas de acueductos, la adecuación de los que ya están, la vigilancia de la calidad del agua de esos que le compete al departamento. Entonces, el municipio tiene 18 sistemas de acueductos rurales, en los cuales 14 les hicieron vigilancia, porque están legalmente constituidos, otros 4 están en implementación de su legalización, y al municipio le corresponde pues proveer recursos a través de otras dependencias para mejorar estos sistemas de acueductos. Y a los acueductos también tienen obligaciones en hacer la calidad, el seguimiento a la calidad del agua, el suministro del agua, al igual que las muestras que hace el departamento. Entonces aquí hay un tema que es muy transversal al departamento, al municipio, a los individuos, porque muchas veces tumbamos los árboles y no conservamos y no nos importa, tenemos cultivos que pueden contaminar las fuentes hídricas. Entonces en ese sentido pues digamos que es una competencia de toda la sociedad. Hay otro aspecto muy importante también que trabajar acá y que tiene que ver con el manejo de los agroquímicos, porque a veces, si bien lo hacen de manera intencional, otros de manera accidental, el tema de las intoxicaciones por agroquímicos, que también es un tema que trabajamos acá, que se presenta con alguna regularidad. Un tema de vigilancia epidemiológica, y es muy importante, son los accidentes por mordedura de animales potencialmente transmisores de rabia, es decir, los animalitos, las mascotas que tenemos en casa, especialmente los perros. San Pedro tiene una cultura de tenencia responsable de mascotas. Sin embargo, las mascotas que causan daño a la población son mascotas vacunadas, con tenencia responsable, con una relativa tenencia responsable, porque es un evento de notificación obligatoria en el Civigila muy recurrente mes a mes en el municipio. Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Con la UMATA y con la Gobernación de Antioquia, hacer el trabajo de la tenencia responsable, mantener unos esquemas de vacunación, y tenemos que a programas de adopción. San Pedro es un gran receptor de animales habitantes o en situación de calle, más que por el descuido de los habitantes, por la cultura que hay de dejar los animalitos en abandono. Y digamos que hay un tema muy importante que, si bien es el equipamiento municipal, que es un tema que transversaliza con deporte e infraestructura, que es tener escenarios adecuados para que las personas realicen actividad física. En este entonces vamos a trabajar los siguientes indicadores, que no los maneja salud, pero los debe de tener muy en cuenta, porque como les decía, en recertificación municipal es un tema que es evaluado incluso. Entonces, la cobertura de agua potable en el municipio, en la zona urbana y en la zona rural. La cobertura de agua potable en la zona rural, ven que tiene una línea de base que es de 62,38, la idea es llevar a un 80% y que el mejoramiento de los sistemas de acueductos, y sobre todo en aquellas veredas que aún no hay ni siquiera sistemas. Aquí tenemos el índice de riesgo de la calidad del agua, que es el IRCA, que debe mantenerse en 0. Aquí este análisis para el municipio, ponderando con el del, así lo maneja el departamento, suma la calidad del agua urbana con la rural, aunque no debería ser así, pero lo maneja el departamento y se mantiene en 0 el análisis del IRCA. Aquí la idea es aumentar a un 80% la cobertura de vacunación felina y canina, en todo el territorio. Este es un tema que nos transversaliza con la UMATA y con factores de riesgo. El siguiente indicador es las campañas, todo el componente de educación, información y comunicación, que eso lo hacemos a través del plan de intervenciones colectivas que se contrata con la ES municipal para desarrollar todas las estrategias de promover la tenencia responsable y no solamente de animales, sino también en todo el componente ambiental, de conservación del agua y
de prevención de enfermedades. Tenemos la tasa de mortalidad por edad. Este es un indicador del CIVIGILA en menores de 5 años. Para el municipio en el momento no tenemos, se mantiene en 0, y la idea es mantener este indicador en 0, de que no haya muerte infantil en menores de 5 años. El otro indicador acá es la prevalencia de intoxicaciones. El CIVIGILA nos pide que las intoxicaciones sean de esta manera ocupacionales, accidentales, suicidas, de origen desconocido porque tengan adicción o por un posible delito. Si ven algunas cositas en amarillo es porque hay algún cambio que se hizo en el numerador que al revisar hicimos alguna ampliación. Y tenemos acá también el disminuir la incidencia de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Al año aproximadamente se presentan 130 casos, de los que la gente consulta en el hospital. Hay otros que la gente ni siquiera va y se los maneja en su casa, pero estos son por la consulta del servicio de urgencia. La idea es que no pase de 400 en el cuatrenio a través, pues que con las acciones de promoción y tenencia responsable de mascotas, pues no se nos pase este indicador. En lo que hemos encontrado en el tiempo, el indicador, en vez de tender a bajar, ha tendido a aumentar, a pesar de todas las acciones que ha hecho el municipio, y que hoy tiene incluso un lugar de cuidado para los animales que eran habitantes de calle. Bueno, en el siguiente indicador, en la siguiente dimensión, que es la dimensión de vida saludable y de enfermedades crónicas no transmisibles. Para nosotros trabajar acá, encontramos en el diagnóstico de salud la prevalencia de las enfermedades crónicas y del sistema circulatorio, a través de la información que nos arroja tanto la IPS Prosalco como la empresa social del Estado. Entonces aquí en este indicador lo que hacemos es mirar el perfil de morbilidad y mortalidad, y miramos las enfermedades crónicas más recurrentes de diagnóstico en el municipio. También miramos los diagnósticos de cáncer que se han ido, digamos, calando en este sistema de vigilancia, y hemos podido encontrar algunas enfermedades que no eran tan comunes, que es la tiroides y las infecciones urinarias. Se nos han ido calando en los perfiles en los últimos años, y hay que trabajarla. La enfermedad tiroidea básicamente hereditaria, y las infecciones urinarias pues tiene que ver con conducta de higiene, pero también hay un estudio a nivel regional en el norte de Antioquia que puede estar asociada al consumo de leche cruda de retiro. Entonces, digamos que de alguna manera las mujeres podemos estar causando alguna resistencia con los antibióticos que le proporcionan a los animales. La leche no la reciben en los expendios de leche, pero sí se la toma la gente en la casa o se la dan a las mascoticas. Entonces la idea es, eso es en estudio, no hay, eso es como lo que pasa en el norte de Antioquia. Hicimos una mesa de trabajo con Sabia Salud, porque nosotros nos preguntamos, en comparación a el perfil de morbilidad nuestro, en comparación al norte de otros climas, en qué se parecía, y encontramos que básicamente estas dos enfermedades se nos calan en los últimos años en los perfiles, y por eso ya en algunas, aunque no son estudios, digamos que es lo que más la gente asocia, o el médico pues en la consulta. Bueno, aquí tenemos los siguientes indicadores: hacer campañas de promoción y prevención de riesgos asociados a condiciones transmisibles. Tenemos aquí el tema de salud oral, el tema de tabaco, las diferentes enfermedades crónicas y de la circulación, todo lo de riesgo cardiovascular y algunos tipos de cáncer más frecuentes en el municipio. Hacemos 4 campañas al año, por lo cuanto pues digamos que en los 4 años podíamos hacer las 16 campañas tranquilamente. La tasa de mortalidad por tumor de próstata, esto es un diagnóstico que también se nos ha ido identificando los perfiles de mortalidad, y que encontramos que en el análisis de situación de salud del municipio no tenía línea base. Entonces es la hora como de empezar a medir de acuerdo a los perfiles que nos presentan. Otro indicador es la mortalidad por enfermedad cardiopulmonar, de la circulación y otras formas de enfermedad del corazón. Esta, digamos que también es un indicador que debemos
realizar. La prevalencia de diabetes mellitus tampoco estaba medida en el análisis de situación de salud. Los indicadores que no tomamos de vigilancia epidemiológica los tomamos de Terridata y otros del kit territorial, pero el del kit básicamente era más de proceso, no de resultado. Bueno, también la prevalencia de hipertensión, de pronto si alguno lo tiene que decía pulmonar, no, esta es hipertensión general, que fue una pequeña corrección que hicimos. No nos trazamos metas hasta que no tengamos líneas bases. Probablemente, pues la idea no es, digamos, arriesgadamente, sin tener líneas bases, proponernos, pero digamos que para dentro de un año y empecemos a tener información, podemos ir generando información más efectiva. La tasa de mortalidad por tumor de mama, vemos que sí está medida en el tiempo. La idea es hacer una buena educación en el autoexamen de mama y todo lo que compete a actividades de promoción en salud femenina para evitar pues que esto se nos vaya aumentando este indicador. La tasa de mortalidad por tumor de cuello uterino es un nuevo indicador que también vamos a empezar a medir. Y este indicador, que de pronto ustedes lo tienen ahí diferente, fue una corrección que hicimos esta semana con el departamento. Es la implementación del reporte mensual del índice COP en los servicios de odontología. El índice COP evalúa el cariado, obturado y perdido. San Pedro tiene en el perfil de morbilidad el diagnóstico de caries en el tiempo. Yo recuerdo desde que, pues puedo decir que hace más de 15 años no sale el perfil de morbilidad, a pesar de todas las acciones de promoción y prevención, a pesar de todas las acciones de protección específica y a pesar de que hoy en día las mamás nuestras no son las mismas mamás de ahora, que antes le achacábamos a la mala educación y a la mala práctica que tenían las madres por tener caja de dientes. Hoy en día tenemos mamás con dientes completos, con los 32 dientes, pero descuidaditas. Entonces la idea es trabajar mucho para darle de alguna disminución a este resultado en salud frente a la salud oral del municipio. Le achacamos mucho al frío, que nos da pereza lavarnos los dientes, pero a los niños, pues digamos que hay que tener diferentes estrategias, y no solamente en niños, quiero aclarar que también es muy alto en adultos. Sin embargo, este indicador como índice lo va a medir es el departamento. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Implementar que todos los servicios, tanto del hospital como de Prosalco y como los prestadores particulares lo hagan. ¿Por qué? Porque en este momento el único que lo hace es el hospital, y eso no nos permitía evaluar el estado de salud, porque el hospital tiene una parte del aseguramiento en salud y no nos daba para dar un indicador municipal. Bueno, en el tema de convivencia social y salud mental, tenemos varios temas que tratar. La conducta suicida en el municipio en el tiempo siempre se ha mantenido. San Pedro en reparación al departamento siempre ha mantenido el indicador más alto, no del departamento, pero sí de la zona norte, y levemente más alto que el total del departamento. La prevención de las diferentes violencias, violencia sexual, violencia infantil, violencia intrafamiliar, violencia escolar y violencia de género, específicamente de mujer. Aquí pues unos indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica que obviamente debemos mantener. Y otro tema que es muy importante, la prevención del manejo de consumo de sustancias psicoactivas. El municipio no tiene un estudio donde podamos decir quiénes son los consumidores y qué drogas son las que hacen, pero sí hacemos una tarea de prevención, sobre todo en la edad escolar. Pero según algunos reportes que hemos podido mirar con el hospital y el consumidor no solamente es el joven, hay mucho adulto consumidor en el municipio, no solo de sustancias alucinógenas, sino también de alcohol. Aquí cabe pues como todo.
Y aquí tenemos los siguientes indicadores que nos piden para trabajar en la incidencia de pacientes con diagnóstico de salud mental. También es nuevo, porque el municipio no lo había medido desde el análisis de situación de salud, y hemos visto que ha aumentado la demanda de consulta psicológica y psiquiatra en el territorio, por diferentes patologías o comportamientos que deben de ser manejados. El número de personas con abuso o dependencia de alguna sustancia también queremos implementarlo de acuerdo al primer año, ir pasando cómo lo vamos digamos, a mejorar. Acá el porcentaje de jóvenes de 10 a 14 años que reciben información y educación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Queremos llegar a toda, porque queremos evitar el inicio temprano del consumo de sustancias. Entonces, ¿por qué? Porque ya algunas acciones que han hecho incluso policiales encuentran menores de 14 años con sustancias alucinógenas en las instituciones educativas. El otro indicador son campañas de gestión del riesgo de salud mental, consumo de sustancia, conducta suicida, equidad de género, prevención y violencia, prevención de abuso sexual. Aquí básicamente son varias campañas que se van a hacer en el año para, digamos, que llegar a la población de diferentes maneras. Si bien una puede ser de manera colectiva o, digamos, individual en las instituciones, podemos llegar de manera colectiva a través de diferentes medios de comunicación. Este indicador de población víctima que solicita acompañante psicosocial, también le hicimos un análisis esta semana con la unidad de víctimas, pues con la oficina de víctimas, y lo que queremos aquí es que todas las víctimas que nos soliciten atención psicosocial sean atendidas. Por alguna, no atender como teníamos al indicador antes, como el 50% de todas las víctimas, porque realmente no daríamos la capacidad, tendríamos que tener un equipo de psicólogos únicamente y exclusiva para atender, pero sí a la demanda que ellos lo hagan, atenderlos a todos los que lo hagan al servicio, bien sea a través de, digamos, una atención en crisis en el hospital o una solicitud que se haga a la oficina de víctimas. Bueno, otro indicador que tenemos es la tasa de mortalidad por suicidios y lesiones infringidas. Eso es un indicador, lo que les decía ahorita, es un indicador del CIVIGILA. Está levemente por encima del departamento, y la idea es trabajar sobre proyecto de vida. Aquí las psicólogas tienen mucho trabajo para que desde jóvenes también las personas pues apropien y tengan un proyecto de vida definido y unos estilos pues de vida saludables. La tasa de mortalidad por suicidio y la tasa de homicidios relacionadas con violencia intrafamiliar y violencia infantil. Pues la idea también aquí es disminuir. Aquí hacemos un trabajo de prevención y educación en compañía, digámoslo de alguna manera, con comisaría de familia, y la idea es continuar porque tenemos que afianzar en una política pública de infancia en el cual este es un indicador muy importante de trabajar. Y tenemos las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y violencia sexual y la violencia de género, que también hay que disminuir porque sobre todo la de género ha aumentado, al igual que la violencia sexual. Bueno, hay una cosa que yo quiero aclarar, que hemos analizado no solo pues desde el equipo de salud, sino a nivel departamental. A veces pareciera que en el tiempo aumenten las cosas, pero lo que ha mejorado también es la calidad del dato y el reporte y la denuncia. Esto no es que hay que mirarlo desde varios puntos. ¿Por qué? Porque antes, digamos que las instituciones de salud, el ente territorial, nos relajábamos con la información. Y como tanto el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, todo el esfuerzo que hacen de asesoría y asistencia técnica, el mismo departamento ha hecho la vigilancia permanente que nos hacen en la eficiencia de la información, nos ha hecho que se vean más las cosas, entonces uno puede comparar en el tiempo, antes no había tanto. Y no es porque en realidad haya aumentado los casos, sino porque mejoró el sistema de información, que eso también es importante en tenerlo en cuenta.
Y en el tema de violencias ha aumentado mucho el reporte, porque antes ni siquiera, hoy los hombres denuncian violencia por las mujeres y las mujeres obviamente lo hacen también. Entonces digamos que se ha vuelto un asunto que trasciende lo cultural, trasciende lo legal, y entonces pues digamos que esto aumenta en sí las cifras. Bueno, los indicadores en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional del municipio. El municipio, a la hora de hacer diagnóstico, uno encuentra que el municipio no tiene estudios de decir si la población, cómo es el perfil en seguridad alimentaria. Pues hablamos de que hay trastornos de alimenticios, anorexia, bulimia y obesidad, pero no hay estudios que nos diga en dónde podemos focalizar. Sin embargo, hacemos acciones de promoción y prevención en diferentes ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario y precisamente para disminuir, porque no hay forma como de definir de dónde sacar el amor, a pesar de que las bases de datos que nos presentan y los perfiles de morbilidad nos pueden estar mostrando, pero a veces las personas van y consultan por hipertensión, pero que hay asociado a una hipertensión, una obesidad. Entonces a veces también se releva un poquito el dato y no nos permite, como digamos, identificar en cifras la población nuestra de qué patologías o cómo tiene, digamos, los trastornos alimenticios. Ahí los indicadores que tenemos acá, bueno, el municipio tiene una política pública de seguridad alimentaria. La idea es actualizarla e implementarla. Esta política es transversal, tiene que ver desde cómo es el ambiente y el clima, la forma de producción en el campo, a pesar de que somos municipio agroproductor, dejamos el cultivo de hortalizas y de otros productos y nos dedicamos solamente a la lechera, y eso de alguna manera desabastece el consumo en las familias. Entonces digamos que la política pública empieza desde el tipo del clima que tenemos hasta la inocuidad, que es la vigilancia que hace la Gobernación de Antioquia en inspección y vigilancia de los factores de riesgo al consumo. Y a nosotros nos toca como de alguna manera medir y revisar, pues primero implementar la política, liderar la implementación, y segundo, convocar a todos los actores en los diferentes ejes que tiene la política y empezar a medir la carga de la enfermedad, que eso también es bien importante. Entonces, acá ya dentro de lo que tenemos como indicador de morbilidad, tenemos la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, que no se ha presentado en el municipio y que debe mantenerse en cero, porque este es un indicador muy, digamos que es un indicador centinela del sistema de vigilancia epidemiológico. El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, entramos como en el análisis. ¿Por qué pasa? En el municipio se ha presentado en el 10% de los niños nacidos vivos, que hay que trabajar, fortalecer todos los programas de control prenatal para poder que este indicador pues no nos disminuya y no, obviamente los niños que nazcan en el municipio nazcan con el peso adecuado. Acá vemos en este indicador las campañas de gestión en aprovechamiento biológico, calidad y inocuidad de los alimentos, que esto es transversal como a las grandes campañas que tiene que ver con la política pública. La prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años se ha mantenido en cero, y la idea es mantenerlo en cero. Y este indicador también le hicimos una pequeña ajuste, que nosotros como territorio no nos podemos comprometer a que todos los establecimientos donde vendan comidas, llámese restaurante, panaderías, cafeterías, estén con concepto sanitario favorable, pero sí nos podemos comprometer a que todos los establecimientos sean vigilados. ¿Qué hemos encontrado en este trabajo de la pandemia, ahorita en la reapertura? Muchos comerciantes están debidamente constituidos, pero aquí en el municipio la gente cree que poner un restaurante es muy fácil y lo puedo hacer y lo puedo quitar cuando yo quiera, sin importarme que nadie me vigile. Hemos encontrado tiendas que nunca habían hecho la legalización, restaurantes que nunca habían ni siquiera entrado acá a planeación, a estudio de suelos, y
por ende tampoco habían sido vigilados desde la gobernación, y por ende no tienen curso de manipulación de alimentos, no tienen medidas de bioseguridad, que esto va a servir para mucho. Entonces esta semana hemos tenido que programar a la gobernación en una cantidad de pendientes, que eso es lo importante, porque queremos enfermedades transmitidas por alimentos en estos establecimientos públicos. Entonces el tema de inocuidad, si bien nosotros no somos lo que lo hacemos, pero sí podemos hacer la gestión para que el departamento haga su tarea, sí cargamos con la enfermedad en el caso tal de que se presente, porque las enfermedades transmitidas por alimentos se cargan es al municipio, al indicador del municipio. Entonces aquí tendremos que hacer una tarea de fortalecimiento de que todos nuestros establecimientos estén vigilados, y obviamente esperemos que por lo menos estén favorables. Bueno, en los indicadores de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, pues acá nos encontramos que debemos hacer unas acciones de planificación familiar. Este va muy de la mano de salud mental, porque hay que evitar embarazos en adolescentes, donde hay que trabajar con el proyecto de vida, en la de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y obviamente los indicadores más grandes, centinelas, que es la prevención de la muerte materna y la muerte neonatal. Estos indicadores. Entonces, acá los que tenemos son las campañas o todo lo que es actividades de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Estas son grandes campañas pues que se hacen para que no solamente lleguen a estudiantes, sino a la población general. Medimos la razón de mortalidad materna, no se ha presentado y ese indicador tiene que mantener en cero. La tasa de mortalidad perinatal, la tasa de mortalidad neonatal. Esto tiene la diferencia, es que algunos niños pueden morir hasta los 7 días de nacido y los otros hasta los 29 días después de nacidos. Bueno, el porcentaje de ingreso de control prenatal, este indicador es muy importante, y es tan importante que se lo evalúan hasta el gerente, no lo evalúan en los indicadores de gestión del gerente de la ESE. Tiene que todas las maternas ingresen antes de la semana 12 al control, para hacer todo el trabajo preventivo y educación, y obviamente prevenir los riesgos en salud tanto de la mamá como del niño. Entonces este indicador es muy muy importante. Esta semana precisamente nos llega una materna que lleva 2 años en el municipio sin seguridad social, con 7 meses de embarazo, enojada porque está en aseguramiento, pero no, en 2 años que lleva en el municipio no había venido al CISBEN, no le había pedido al papá que la pasara para el municipio, y las EPS se toman su tiempo en hacer la gestión administrativa. Entonces mire que todavía en este siglo mujeres que no son campesinas, no son ignorantes, que la gente a veces le achaca a otros factores, no son maleducadas, y todavía una mujer el 7º mes de embarazo, que podría también tener su parto muy fácilmente en ese periodo sin ingresar al control prenatal. Entonces es un tema pues que hay que seguirlo trabajando muy arduamente, porque es un indicador centinela para el municipio, y obviamente que prevendría la muerte materna y obviamente la muerte infantil. La tasa de fecundidad, este es un indicador que va muy de la mano con las violencias sexuales y sobre todo con las violencias a menores. Ese es un indicador que está en cero y hay que mantenerlo en cero. Y la tasa de fecundidad de mujeres entre los 15 y los 19 años sí se ha presentado con más, digamos, con más reporte, y la idea es disminuirlo a un 40%. El número de casos de sífilis gestacional, la idea es mantenerlo en cero. Es un indicador también centinela que no se ha presentado, pero que tiene que vigilarse por el sistema de vigilancia epidemiológico. Y la tasa de incidencia por VIH-Sida, tenemos una tasa de 7,4, y la idea es fortalecer las acciones de prevención para evitar estas infecciones en el municipio.
Bueno, aquí llegamos a la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. Hoy nos tiene el COVID trabajando para, Ave María, nos tiene el COVID trabajando para esta dimensión en salud. Bueno, aquí qué acciones hacemos, básicamente la promoción a la vacunación oportuna, a que los esquemas sean completos en la vacunación, sobre todo en los menores de 5 años, y a todo el esquema de vacunación que propone el departamento y el ministerio. También tenemos el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, como viene a ser la tuberculosis y la lepra. En el municipio tenemos algunos casos de tuberculosis y la idea es que estas enfermedades pues no se diseminen como estuvieron en alguna época, pero sí hay que hacerle la debida vigilancia, el debido cerco epidemiológico y el debido manejo medicamentoso a través de las EPS. En esta tenemos los siguientes indicadores: la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años está en 0 y la idea es mantenerla en 0. La tasa de mortalidad para toda la población en general, como tenemos por la altura, tenemos enfermedades cardiovasculares, es una enfermedad muy asociada, pues inicialmente habíamos propuesto bajarla mucho más, pero ahora con el tema de COVID nos dio miedo y tuvimos que retroceder porque es una enfermedad muy asociada y probablemente no vamos a cumplir con el deseo que quisiéramos. Pero entonces, digamos pues que mantenerla como un 50%, digamos así. La tasa de incidencia por tuberculosis, pues la idea es que se mantenga en 0 en el tiempo, que no hayan más contagios en el municipio. La tasa de contagio por COVID, eso no está en el CIVIGILA, obviamente tuvimos que incluirla dentro del plan, desde el plan de contingencia y obviamente pues, y al igual que la tasa de mortalidad por COVID. También la línea base 0 y la idea es que no tengamos casos que lamentar. La cobertura por vacunación de PT, en el municipio es del 95%, la idea es mantenerla en ese 95%, no bajarla, con la adecuada pues estrategia de vacunación. Debe ser un servicio de puertas abiertas que garantice pues que todos los niños. Acá, ¿cuál es como la dificultad que tenemos actualmente? Los niños de las mujeres venezolanas o migrantes no traen el carnet de vacunación, son niños sin documentación requerida. Entonces a veces estos niños, algunos ya han ido adquiriendo derechos, están en las EPS del régimen subsidiado, otros ya en el régimen contributivo, porque son niños que tienen permiso especial de permanencia, pero son niños que se nos dificulta mantener la cobertura en ellos porque no tenemos línea base ni tenemos información de ellos, y es imposible que los sistemas de salud nuestros con el de Venezuela se conversen pues por diferentes razones. Entonces esa es como la brecha más grande para trabajar acá. Y la cobertura en vacunación de triple viral, estos son esquemas de vacunación que son de obligatoria vigilancia y mantener, aunque hay muchos más esquemas, pero estos son los que en gran medida se tienen que mantener las coberturas más altas. Las campañas de gestión de riesgo por enfermedades inmunoprevenibles, todo el componente de educación, información y comunicación que debemos realizar durante todo el año, la promoción de las 4 jornadas nacionales de vacunación y obviamente ahorita con el reto de que todos los niños estén vacunados. Antioquia en comparación al país tiene muy buenos esquemas de vacunación y muy buenas cifras, pero de todas maneras todavía hay arraigo cultural de que las vacunas enferman los niños, de que las vacunas no son necesarias. Por ejemplo, las vacunas de BPH, que algunos años fue un escándalo en el país, todavía hay muchas mamás que no vacunan a sus niñas. Entonces ahí tenemos pues obviamente en estas campañas que reforzar todo el componente, además porque
la vacunación a tiempo, adecuada y en su esquema completo, disminuye la posibilidad de una discapacidad, que eso es otro tema que trataremos más adelante. Entonces, la verdad, la vacunación trasciende a muchos temas. Y un tema que tenemos es el número de casos de brucelosis humana. En el municipio se nos presentó un diagnóstico este año, hicimos una mesa intersectorial, es un indicador que está como en implementación en el Instituto Nacional de Salud, porque todo indicador que pase por el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que tener, pues, digamos, un protocolo, una ficha, un instructivo muy específico para que los prestadores de salud lo implementen y lo hagan. Y fuera de eso, pues, nunca había sido evaluado en el municipio. Y es un tema que esperamos que se mantenga en cero, aunque ya tenemos, lo que pasa es que por ahora lo tenemos en número de casos reportados. El caso fue notificado, pero no ha sido reportado en el sistema de vigilancia, porque está en implementación, pero es un tema que hay que tenerlo en la mesa para poderlo. ¿Por qué? Porque se ha presentado en todo el norte de Antioquia. Bueno. Bueno, esta dimensión de emergencias y desastres es transversal. Bueno, es transversal y aquí tenemos que el municipio debe tener un plan de gestión municipal de prevención. La tasa de accidentes de tránsito también ha ido calando en el perfil de morbilidad, y este plan de contingencia que es para enfermedades de interés en salud pública. Nosotros antes hemos trabajado en los planes territoriales, los planes de contingencia de pólvora, pero acá el plan de esta enfermedad de interés internacional nos tiene, pues, digamos que moviendo este indicador. Bueno. En la dimensión de salud y ambiente laboral, queremos en el municipio, los GOTIS son los grupos organizados de trabajo informal. Esto es básicamente para impactar a la población que no cotiza a la ARL, pero también tenemos que de alguna manera vigilar las enfermedades o el perfil de morbilidad y mortalidad por las cuales las personas que laboran se enferman o mueren. Sin embargo, nuestro trabajo va a ser enfocado hacia esta población que no tiene cobertura en riesgos laborales, y queremos trabajarle. Antes han trabajado en el sector informal y comercial del municipio. Nosotros queremos trabajar mucho con el sector agropecuario para que disminuir aquellas enfermedades que están relacionadas con la actividad agropecuaria, el ordeño, el cultivo, y queremos hacer acciones de promoción y prevención. En esto queremos aumentar a que se hagan varios grupos, aumentar a 10 grupos, estos grupos organizados. La campaña de gestión para abordar las situaciones de las enfermedades provenientes de origen laboral, tanto en el sector formal como en el sector informal, y la tasa de incidencia de enfermedades calificadas como laborales. Este indicador no se ha medido, y la idea es, pues, mantenerlo también en el tiempo en cero. Bueno, el segundo programa que tenemos es el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Bueno, quiero aclararles algo. Las dos dimensiones transversales tienen que ver con grupos vulnerables y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos dimensiones, de todo lo que les hablé antes, ¿a quiénes hay que priorizar? A la población infantil, a los desplazados o víctimas, a los adultos mayores, a los niños, a las personas en situación de discapacidad, a los grupos de género
Y cuando hay algunas poblaciones especiales o digamos de etnias, también se debe hacer. Nosotros en el municipio no lo tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros todas esas acciones de promoción y prevención, las acciones de plan de intervenciones colectivas, en el caso de realizar atención primaria de salud, tenemos que priorizar primero estas poblaciones, al igual que todas estas acciones que vienen de autoridad sanitaria están enfocadas siempre a las poblaciones más vulnerables. Aquí lo que hacemos es el fortalecimiento institucional, el mejoramiento, tenemos que hacer el mejoramiento en la calidad en los procesos de la Dirección Local de Salud, el aseguramiento de salud, que es muy importante, que digo que es el de más números en el presupuesto municipal, que es la garantía del aseguramiento a la población pobre no asegurada. Aquí están los indicadores. Y también tenemos fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Nosotros semanalmente tenemos que hacer el reporte de todo lo que nos notifica las unidades notificadoras de datos, el hospital, la IPS, Prosalco y las demás instituciones privadas. Tenemos que ser oportunos en el reporte, en el envío de la información, y también tenemos que fortalecer los espacios de participación comunitaria. Aquí queremos hacer los informes de vigilancia epidemiológica, que los municipios realicemos efectivamente el control, las acciones de promoción y prevención en vigilancia en los diferentes de vectores y zoonosis, eventos de rendición de cuentas realizadas. Es obligatorio que la Dirección Local de Salud haga 2 al año. Planes de salud pública elaborados, al año debemos hacer el POA, el plan operativo anual, con los diferentes ajustes presupuestales, las estrategias para el fortalecimiento del control social, el tema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Aquí tenemos que hacer una gestión muy amplia, tanto de la Dirección Local de Salud como del hospital, la gestión de quejas que realiza el hospital y la gestión de quejas que hace Prosalco, y al igual que los que prestan como Sabia Salud, que tiene oficina en el municipio, Comeva, los que prestan servicios en estas EPS. Aquí otro indicador es el informe de eventos de vigilancia epidemiológica generadas en la vigencia. La asistencia técnica realizada, nosotros tendremos que hacer capacitación, sobre todo en los aspectos que más vigilamos las EPS y las EPS y las IPS. También debemos presentar al año un documento donde está la planeación epidemiológica y demográfica del municipio, que se llama el análisis de situación de salud con respecto al comportamiento de mortalidad. Y obviamente aquí a este indicador queremos aumentar la cobertura de aseguramiento. Es la suma del contributivo más el subsidiado, que en el municipio está por debajo del departamento, que es del 93%, y nosotros queremos apuntarle siquiera al 90%. Que también este trabajo que hemos hecho hemos podido aumentar, pues porque hemos encontrado que muchas personas no tienen ni siquiera ni EPS subsidiada ni contributiva. Bueno, Alonso, te pregunto, hay otro componente que está en grupos vulnerables, que tiene que ver con los programas de discapacidad adulto mayor. Continúo y dejamos todo para los indicadores. Esa parte estaba en grupos vulnerables. ¿Cuántos indicadores tiene? Son más poquitos, mucho más poquitos. Abordémoslos de una vez. De una vez. Pero sí le va a pedir de verdad que nos colabore lo que más pueda con el tiempo, porque seguimos con una sesión plenaria y va la intervención, y entonces el tiempo nos apremia. Mientras tanto, compañeros, los que vayan a intervenir, van elaborando las inquietudes que sean muy puntuales y precisas. Son las 5:12 y ella también tiene que responder, entonces eso nos va a ayudar a todos para que seamos demasiado precisos con nuestras intervenciones. Gracias. Bueno, ¿qué nos vamos a proponer acá en el plan de discapacidad? Hacer acciones educativas para el fomento de la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. El municipio tiene un registro de caracterización, pero ¿qué sucede? Que
está desactualizado. Ahorita para entregar ayudas de mercados encontramos que las personas no están en el municipio, ya están fallecidas, no están discapacitadas, ya se recuperaron. Hemos encontrado muchos que ni siquiera están en el registro. Luego nos atrevimos a un indicador, nos atrevimos, lo digo porque como no conocemos quién es nuestra población en capacidad laboral, discapacitada, entre los 18 y los 57 para mujeres y entre los 18 y los 62 para los hombres, pues solamente metimos un 2% de inclusión en las empresas legalmente constituidas en el municipio. Hay municipios en el oriente antioqueño que solamente tienen el 3% y llevan 10 años trabajando a esta inclusión laboral. Este es un indicador que lo estuve compartiendo con algún compañero del oriente antioqueño, que la cantidad de empresas es mucho más, 3 veces que la del municipio de San Pedro, y sin embargo ellos se atreven a indicadores como el 3%, máximo el 5%. Atrevidos, sí, porque tenemos que entrar primero a caracterizar y saber quiénes están en posibilidades productivas para poder fomentar en las empresas esta inclusión laboral. Queremos hacer un plan integral de discapacidad y también lo que queremos hacer es que hacer acciones para la ejecución de nuestro plan en todo este cuatrienio. Este es un programa que pienso que hay que fortalecerlo mucho y esperamos con el plan dar una cobertura a nuestra población, que más allá de ayuda lo que necesita es oportunidades. En adulto mayor, es un programa que está muy fortalecido, es un programa que tiene un equipamiento, tiene una infraestructura y ha madurado en el tiempo. Este programa queremos fortalecerlo con profesionales psicosociales y de actividad física, porque así nos lo ha ido como la comunidad requiriendo. Aquí queremos hacer un plan gerontológico, elaborar un plan gerontológico para el cuatrenio que nos permita incluir todo el componente psicosocial y de actividad física y de diferentes expectativas que hemos ido recogiendo con las reuniones de los grupos gerontológicos. El municipio tiene al momento 10 grupos gerontológicos conformados y queremos promover 4 grupos más en el tiempo, porque es un poco difícil, sobre todo el espacio físico donde reunirse. Entonces, la idea es promover otros 4 en este cuatrenio y hacerle el acompañamiento con los profesionales de apoyo. Y el programa de Colombia Mayor es un programa que a nosotros lo que nos corresponde es la gestión. Nosotros como municipio no tenemos la potestad de ingresar ni de sacar a nadie. Es un programa que tiene una cobertura estable y establecida por ellos, y la idea es que el municipio haga toda la gestión para mantener esos cupos, porque si no hacemos las novedades podemos perder el número que tenemos. Entonces tenemos que ser muy atentos a los adultos mayores que se van del municipio, que mueren, que cambian de régimen. Entonces, si bien la gestión de nosotros es recibir toda la papelería, asesorar y enviar toda la documentación en unos tiempos oportunos. Entonces, esto es lo que tenemos para adulto mayor en el programa. Y tenemos programas de complementación alimentaria, que básicamente lo que hace es fortalecer los centros de desarrollo infantil, al igual que el programa de acompañamiento pues, familiar, lo que tiene que ver con la atención a la primera infancia, y el programa PAE. Nosotros hacemos toda la gestión administrativa, son programas cofinanciados por el departamento y la nación y por el Ministerio de Educación. En el caso de PAE, aquí tenemos 3 indicadores, que es la prevalencia de riesgo de nutrición aguda en menores de 5 años de los programas de primera infancia, ¿sí? Que son los que de alguna manera van a recibir los complementos alimentarios de Maná, entonces es al grupo como tal. Y también tenemos la prevalencia de exceso de peso en escolares de 15 a 16 años, que son los que reciben el complemento PAE. Y tenemos un indicador adicional, que es mantener dotada de homenaje a todas las instituciones educativas, todo lo que tiene que ver con ollas, cucharas, licuadoras, al menos en el componente pues, de dotación.
Entonces, pues digamos que la gestión nuestra es más administrativa y de gestión para que todos estos recursos que llegan tanto en especie como en dinero, sobre todo en el programa PAE, pues puedan ser utilizados eficientemente a través de estos programas. Tienen la palabra los concejales que vayan a intervenir. Daniela Munera Medina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, en este capítulo, pues me gustó mucho porque no aparecían acciones. Claudia pudo haber puesto acciones en todo y fue muy discriminado realmente, y uno se da cuenta que son indicadores claros y medibles. Entonces, pues darnos cuenta de que realmente el documento sí puede ser construido de esta manera. Tengo como algunas preguntas porque ustedes, como ustedes sabrán, no soy la más experta en salud. En cuanto a la salud ambiental, hay un indicador que pretende subir el acceso a agua potable en lo rural, pero en obras públicas el indicador no es la construcción de los acueductos veredales, sino que hay una gestión de un proyecto. Entonces, ¿cómo se pretende subir este acceso al agua potable cuando realmente no es, o sea, el compromiso sí es hacer estudios y diseños, pero no acueductos? Entonces, ¿cómo es ahí la situación, cierto? Bueno, en desarrollo de la comunidad también nos hablaron del IRCA y nos dijeron que en este momento muchos de los acueductos no lo medían. Entonces yo digo, bueno, si está en cero, se va a mantener en cero, pero nosotros no tenemos línea base, pues ¿cómo lo vamos a mantener ahí si no se está midiendo, por ejemplo, en este momento? En cuanto a la vacunación canina y felina, y quisiera saber bajo qué valor de esta población se determina que va a ser un 80%, porque la unidad de medida dice porcentaje de vacunación en especies menores. En cuanto a la intoxicación suicida, ¿qué acciones, y ya se me pegó la palabra, se harán para lograr esto? Importantísimo porque es un reto bastante interesante, de 25 a 10, pues es bastante ambicioso. En cuanto al número de personas adictas a sustancias alucinógenas, pues yo me imagino que son las que uno conoce normalmente y aparece cero. Entonces, de pronto, Claudia lo mencionaba, no existe la línea base, entonces preferiría yo que por tema técnico, donde no hay línea base, se ponga sin línea base en vez de cero, como para no quedar con esa ambigüedad de que realmente es una cuestión de que no existe la línea base, pero no es que no hayan casos en el municipio. Claudia también mencionaba mucho en la exposición que no existen los estudios y las caracterizaciones de ciertas poblaciones, de los consumidores, de un montón de situaciones. Entonces, ¿por qué no incluir en los indicadores y programas esa realización de esas caracterizaciones a esa población, para que sepamos en estos 4 años a qué nos enfrentamos en temas de salud? Vuelvo, hago la pregunta, ¿valdría la pena hacer un estudio de los consumidores? Sabemos subjetivamente que hay muchos consumidores en el municipio, entonces sería interesante hacer tan siquiera ese estudio de cuántos hay. En la política, me gustó mucho algo que apareció, que había reclamado todas estas sesiones de seguridad alimentaria, importante, aparece como responsable la Dirección Local de Salud, pero yo creo, bajo mi mirada inexperta en salud, que debería incluirse la UMAT y desarrollo de la comunidad, porque era una de las propuestas que yo traía. Entonces, importantísimo que si aquí se habla de seguridad alimentaria, pues los programas de la UMAT y desarrollo de la comunidad vayan incluidos ahí. Y hay algo que yo sé, y sé que Claudia también lo sabe, y es que aquí hubo un caso de brucelosis. Yo no sé cómo se reportó o cómo fue el trámite ahí, pero entonces es interesante involucrar mucho eso, porque se da el contagio a nosotros por brucelosis, y es por una cuestión de hábitos en nuestros campesinos de ese consumo de leche cruda. Entonces, importante una campaña enfocada en ese contagio de brucelosis, entendiendo que el municipio está en cuarentena por esa enfermedad. Entonces, importantísimo eso. Y en cuanto como a mis propuestas, en cuanto al COVID y otras cosas, pues no sé qué tan oportunas sean, porque recuerdo que no soy muy experta en esto, pero
Importante diseñar, y sé que están incluidas en algunos de los indicadores, y promover campañas masivas y diferenciales que contribuyan a la formación de hábitos de vida saludable como en general para la población. Sé que están por ahí. Fortalecer la capacidad hospitalaria, esto puede ser una gestión porque sé que no está en las manos de ustedes, para la atención de emergencias, dotando al personal de insumos y equipo necesario para incrementar el número de camas. Sé que puede ser un proyecto ambicioso, pero podrían meterlo ahí como gestión, es decir, lo valdría como gestión. En cuanto a las IPS, yo no sé qué tan pertinente, pero creo que puede serlo, empezar un seguimiento y vigilancia a ellas. No sé si la Dirección Local de Salud puede hacerlo, pero podría ser interesante. Y ese de fortalecer la capacidad ya lo había puesto. En discapacidad, ya para no demorarme más, yo sé que existe una política pública de discapacidad, y me corrige si estoy equivocada. Quisiera que en alguno de los indicadores se pusiera la implementación de esta, porque sé que es un documento valioso, que fue construido de alguna manera por instituciones conocedoras del tema, entonces es importante implementarla en estos 4 años. Y como una cuña, si se puede llamar así, para el cumplimiento del 2%, que según mi cálculo de la base de datos de discapacitados son 14 personas, incluir y articularse con el aula libre, porque sé que tiene un programa de formación que forma a las personas con estas capacidades como para la vida. Entonces, importante eso, y ya, muchas gracias. Gracias, concejala. Concejala Wilson, lo más puntual que podamos ser, les recuerdo la hora, son las 5:24, tenemos sesión a las 6 y la doctora también va a intervenir. Gracias, concejala. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, doctora Claudia, le agradezco mucho la puntualidad y la precisión con los informes y diagnósticos. Saludo pues cordialmente a todas las personas que están presentes, el personal del hospital, a nuestro señor alcalde, que por allí lo veo en las gradas, en las graderías. Doctora Claudia, quería pedirle el favor, si es posible. Yo estuve en estos días como acompañando un proceso a don Alfredo, el doctor Alfredo, en un proceso de toma de muestras de agua en el acueducto de Ovejas. Entonces él me explicaba todo el procedimiento, cómo lo hacían, y me explicaba cómo contrastaba las pruebas del fontanero de allá y las pruebas de él. Tienen unos aparatos que son distintos. Entonces él me decía que era muy importante que si pudiéramos poner en algún lado la renovación de los instrumentos de medición del IRCA, porque los de él ya están obsoletos. Entonces fue allá, no es que no sirvan, pero están obsoletos, es decir, ya son más lentos, tienen que enviar los reportes a otros lados, etcétera. El fontanero de Ovejas estaban más modernos que el mismo el de Sanidad. Entonces, como tener en cuenta esos instrumentos, porque digamos que como autoridad sanitaria, muy importante que puedan tener esos instrumentos al día y ojalá en óptimas condiciones. Y lo otro es, usted habló de la política de seguridad alimentaria. Yo creo que y retomando un poco lo que decía la concejal Daniela, creo que esa política hoy en día es una política crucial para nosotros como vocación, que tenemos una vocación agrícola, y qué importante que se pueda conectar con el acceso al agua en condiciones de calidad y en condiciones de continuidad. Quería también expresarle si es posible incluir en esas metas y diagnósticos una problemática enorme que está viviendo la comunidad del paraje La China. Yo hace poco publiqué un videito por allí, porque las personas me empezaron como a llamar, como a convocar, para que empezáramos a hacer desde el consejo como un respaldo a estas comunidades, porque están sin agua. Ayer, por ejemplo, hubo otro mensaje de algunos usuarios de La Cuchilla, aprovechando que por acá está nuestro señor alcalde. En La Cuchilla están sin agua ya, por el extenso verano, y estamos hablando de 350 familias, solo La Cuchilla, y en el paraje La China unas 150 familias que pertenecen a San Pedro, del acueducto de La China, que también provee a personas o familias de Bello. Entonces, qué bueno que desde allí pudiéramos fortalecer alguna meta o línea que permita fortalecer la seguridad alimentaria, porque sin lugar a dudas el agua es fundamental para la seguridad alimentaria. Nosotros como proveedores y como despensa pecuaria y lechera
es fundamental el abastecimiento del agua y en las calidades, porque es un problema que aburre. Se nos va a volver es un problema social si este verano se nos sigue extendiendo y si el confinamiento y el problema de salud continúa, porque por obvias razones esta población, sobre todo la china, ha demostrado unos índices importantes en enfermedades de diarrea, y usted lo señalaba bien importante. Yo creo que es clave atender a esta población con urgencia, con carácter de alerta roja. Muchas gracias, señor presidente. A usted, Wilson. Concejal Jaime Alberto Álvarez Díaz. Muy buenas tardes a todos. Inicialmente yo le voy a escribir a la directora local de salud algunos temas que no voy a poder tocar por el tiempo. Solo voy a tocar 2 cositas o 3, y es lo siguiente. En el tema de salud mental, el alimento necesario hoy en el hogar, en la familia y para construcción del tejido social es la parte afectiva. Usted tiene allí una cantidad de trabajadoras sociales, o mejor psicólogas, que nos pueden ayudar mucho en el tema, integrándolo a la familia y especialmente a las madres gestantes, lactantes y los niños de 0 a 5 años. Podemos hacer un trabajo integral con los CDI, Buen Comienzo, y los centros de bienestar del ICBF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, muy importante pues esa parte que yo considero que es fundamental en la construcción del tejido social. Por lo demás, me parece muy importante y muy acertada pues su intervención, y déjeme que yo le pido el favor de que me reciba un oficio que le voy a escribir. Muchas gracias. A usted, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Jaime Orlando Zapata Muñoz. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, insistir en el tema de dejar claro, si bien ya la doctora fue muy explícita en decirnos que el tema de la brucelosis en humanos está siendo protocolizada por las entidades correspondientes, es pertinente que en el municipio, al menos el personal de salud, tenga conocimiento de la enfermedad, de la prevalencia de la enfermedad. Porque como la enfermedad tiene muchos síntomas asociados con una influenza, entonces muchas veces no diagnosticamos y sabemos pues de las implicaciones de esa enfermedad. Entonces muy importante eso. En los índices de pobreza multidimensional, en San Pedro de los Milagros hay un alto porcentaje de personas, sobre todo en el campo, sin aseguramiento en salud. Muy importante retomar esos índices de pobreza multidimensional del 2018 certificados por el DANE y empezar a incidir en lo que tiene que ver con salud. Creo que la Dirección Local de Salud, en articulación con la Personería Municipal, deben apostarle a un indicador que nos lleve al acceso a los servicios de salud, acompañar sobre todo a nuestra población adulta mayor y campesinos para que tramiten sus servicios de salud y por tanto se les puedan brindar. En el tema de la prevención de las ITS y los métodos de planificación, se deben abordar desde las instituciones educativas, pero más que con los estudiantes, con los docentes. Los docentes no tienen una formación pertinente en estos temas y por tanto desde la NEPCiencia están malinformando a nuestros jóvenes, entonces por tanto no son efectivos las indicaciones que se dan en las cátedras. También como gestión, como un indicador de gestión, ya lo habíamos hablado, doctora, a principio de año, la presencia de nuevas EPS en el municipio, el caso específico de la EPS Sura, que sabemos que hay muchas personas ya vinculadas a esta EPS, y qué bueno que la apuesta fuera con el hospital para que así se fortalezca también la misma IPS. Y quisiera proponerle muy respetuosamente que se estudie y ojalá se incluya dentro del plan de desarrollo municipal un programa muy bonito que el municipio de Sonsón es pionero.
el parto respetado, consentido y protegido, o sea, un parto humanizado. Si bien ese Hospital Santa Isabel ya viene desarrollando buenas actividades con esta población, con el ejemplo que usted nos ponía ahorita de esta materna en alto grado de gestación que no tenía siquiera afiliación a Seguridad Social, que se fortalezca o se mire la posibilidad de implementar este proyecto y entonces se acompañen a las maternas y ojalá la mayoría de partos se preparen para atenderse en el hospital. Muchas gracias. Consejera, usted. Consejera María Eugenia Rubiabe. Muy buenas tardes para todos. Reconocer el trabajo que has hecho desde tu dependencia. El señor alcalde, hay que reconocerle que ha sido muy selectivo a la hora de colocar personas responsables frente a la misma. El tema en lo que respecta a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es uno de los temas más neurálgicos en el municipio de San Pedro de los Milagros. De alguna manera entiendo que no hay como un documento que evidencie lo que se ha hecho siempre. Y desde la misma dependencia de salud, en los 4 años anteriores y en los otros 8 años atrás, se han realizado una cantidad de propuestas, inclusive acompañadas por las respectivas instituciones. Entonces sería muy bueno recoger esas evidencias. Ahí es cuando yo pregunto, en ese diagnóstico que se celebró y se realizó, para partir de él y formular nuestro plan de desarrollo, esa es la pregunta, porque los coordinadores de los distintos colegios, los rectores y lógicamente la dependencia de salud, porque ellos hicieron partícipes con su grupo de profesionales y lo que tú decías ahorita, y aprovechábamos también los profesionales que tenemos pocos, pero en algunas instituciones. Entonces, qué rico que todos nos preocupáramos por eso y que nuevamente se realice un acercamiento con estos directivos para que podamos tenerlo en cuenta en nuestro plan de desarrollo. Muchísimas gracias. A usted, consejera María Eugenia. Concejal Carlos Mario Pérez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo sí, pues reconocer la buena elaboración en el plan de desarrollo de salud. A ver, yo considero que de pronto en unos indicadores debíamos de ser de pronto un poquito más ambiciosos. En la cobertura de agua potable rural, de pronto el alcalde ha sido muy enfático en su campaña agua potable en la parte rural, un indicador de 80, debemos de pronto ser un poquito más ambiciosos, por ahí con un 90%. Si la parte urbana tiene un 100%, entonces la parte rural también tiene derecho a que de pronto tengamos una cobertura más amplia. En la cobertura de vacunación de felinos y caninos, también hay que meter ahí también esto de la castración, para evitar un poquito también la tanta reproducción de estos animales de los animales en San Pedro, pues, y personas que de una u otra forma los tiran a la calle, ¿cierto? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar trabajando junto con la parroquia, la administración y la Fundación Paisas Hoy. Estuvimos en este programa de San Pedro Solidario y se evidenciaron demasiados adultos en estado de desnutrición, lo mismo que niños, y no solo eso, muchas personas en situación de discapacidad. Entonces la parroquia tiene una base de datos muy bueno también, hacer como trazar pues como mirar esta base de datos de la parroquia para de pronto evidenciar más personas que de pronto de una u otra forma están en esta situación. Y me parece que, por ejemplo, en el indicador que de pronto este indicador de tasa de mortalidad por IRA, tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes, la modificación que estaba en 40 lo subieron a 50, yo creo que debemos ser un poco más ambiciosos, debemos en 40, pues de pronto mirar la forma de que se sostenga inicialmente lo elaboraron. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Carlos Mario. Concejal Guillermo Pérez, bien pueda.
porque con COVID sí es más susto. Buenas tardes para todos. Doctora Claudia, decirle que tiene un excelente equipo de trabajo porque ya he estado presentes con ellas y he ido mucho a su oficina. Doctora Claudia, yo retomo lo de Jaime, me parece fundamental lo que está pasando en el municipio con lo de la brucelosis. A ver, nosotros somos un municipio, yo sé que es transversal y que se maneja con la humata también, ¿cierto? Pero yo creo que tienen que darle mucho más énfasis a esa brucelosis. No solamente es por la enfermedad, vivimos de eso. El ICA deja de entrar todo tipo de ganado a San Pedro y no hay ningún tipo de control en ese sentido. Acá en las subastas ya antes pedían sembrado, ya no lo piden. Entonces, doctora, es fundamental porque es que la gran mayoría de nosotros, así digamos que todos estamos con leche pasteurizada y todo eso, pero usted sabe que con solo tomar leche cruda se puede infectar a una persona. Entonces eso es hacer un énfasis porque podría ser un coronavirus sanpedreño y para nosotros sería muy peligroso que descubrieran más casos de brucelosis en San Pedro. Solamente piense que si la leche de San Pedro tiene brucelosis y nosotros vivimos de la leche, es un problema grande. Entonces le pido que en ese plan de gobierno, en ese plan suyo, sea una línea estratégica bien avanzada y bien buena para eso. Gracias, doctora. Gracias. Y además, los trabajadores del campo no manejan EPPs y eso también una aguja infecta la Bueno, ya, vamos. Finalmente, yo le quiero preguntar puntualmente, en algunos indicadores se habla de de campañas. Yo le invito para que construyan un instrumento que permita, al finalizar el año, verificar el efecto que esas campañas han tenido en la comunidad. Y retomando lo de la concejala Daniela, en relación con el tema alimentario, que no tenemos propiamente como un estudio que nos permita focalizar hacia dónde hacer como esas intervenciones alimentarias, es que se mire la posibilidad de construir el indicador de estudio. Ella hablaba de caracterización, o también de caracterización en este cuatrenio que nos permita ir construyendo ese instrumento. Muchas gracias. Y tiene 10 minutos. No es que sea, pero es que le voy a decir por qué. En este momento son las 5:40, compañeros, y vamos a sesión plenaria. Por favor, lo puntual, y si nos queda pendiente, lo hablamos después. Muchas gracias. Una cositica, Daniela. Una aclaración que vieron por acá y creo que es valiosa, que di un dato mal. Desarrollo de la comunidad, y cuando uno comete errores tiene que aceptarlos. No nos dijo que en realidad el IRCA no se medía, sino que el IRCA solamente se medía una vez al año, pero que los acueductos no contaban con la dotación necesaria para hacer ese seguimiento al IRCA. Esa es como la claridad que quería hacer. Muchas gracias. 10 minutos, doctora Claudia. 10 minutos, bueno, agradecerles pues y tendremos pues como muy en cuenta sus observaciones para la respectiva inclusión o correcciones. Bueno, el tema de los estudios, sea para cualquiera de los indicadores que no tenían línea base, encontramos por ejemplo una información acerca de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas. Se hacen encuestas pero no se tabularon, entonces quedan crudo el trabajo. Entonces, lo otro sería hacer alianzas estratégicas con universidades que puedan iniciar y culminar un estudio con una población focalizada como tal. Entonces, pues digamos que eso se puede gestionar con diferentes universidades que tengan un respaldo pedagógico y que a la vez puedan iniciar la tarea y finalizarla, porque de nada vale empezar a hacer encuestas y no tabularlas y no nos arrojen ninguna información, que se convierta más que documentos. Frente a el fortalecimiento de la pues del hospital, porque una cosa lleva a la otra, una infraestructura, una cama más, una persona más, un insumo más. Y bueno, nosotros tenemos en una de las partes de la gestión en autoridad sanitaria, es el acompañamiento, la gestión y el fortalecimiento a la IPS pública, ya que nosotros tenemos voz y voto en el asiento y ellos tendrán toda nuestra compañía y nuestra fortaleza y todas las, digamos, que podamos mejorar
la prestación de servicio en la EPS pública. De todas maneras, hemos revisado algunos aspectos ya con la ESE y digamos que en la medida de las posibilidades que se pueda mejorar lo haremos. La vigilancia a las IPS tiene un límite, nosotros nos corresponden ciertos aspectos, a la gobernación le corresponden otros. A nosotros que nos importa, lo primero es que estén legalmente constituidas, que estén registradas en el registro especial de prestadores del departamento y que tengan habilitados los servicios que prestan. A este ejercicio del COVID nos hemos podido encontrar de que algunos prestadores en el municipio se habían parrandeado, no todos, algunos poquitos, no habían hecho la gestión y obviamente pues hoy en día no pueden hacer la prestación del servicio pero ya en sí las condiciones en que prestan el servicio es un aspecto de habilitación que el que le corresponde es al departamento, más sin embargo nosotros hacemos vigilancia en referencia, contrarreferencia, a los servicios de vacunación y a la gestión de quejas y reclamos que ellos hacen con los mismos usuarios y obviamente haremos un fortalecimiento que también lo tenemos para la atención humanizada en salud. Con respecto a los implementos que tiene el técnico de sanidad por ley 715, son un municipio de sexta categoría y es la gobernación, pues entonces haremos pues el requerimiento a la gobernación, además de que necesitamos otro técnico, que la gobernación actualice sus implementos, haremos la respectiva observación a la gobernación para que les modernicen los equipos. Y obviamente pues haremos la gestión administrativa con las diferentes dependencias del alcance del mejoramiento de los sistemas de acueductos y el fortalecimiento a ellos, porque ellos también reciben unos recursos y ellos tendrán a través de sus recursos que tener el dinero para hacer la vigilancia mensual a la calidad del agua a través de los análisis físico-químicos y microbiológicos. Entonces, si bien ellos captan dinero dentro de la prestación de servicio, tiene que estar previsto de que ellos lo hagan. El departamento lo hace una vez al año o una vez semestral, pero ellos lo tienen que hacer de manera mensual, entonces haremos como una mesa intersectorial, tengo yo propuesta para que los asesoremos y fuera de eso pues aumente sus capacidades, porque también ellos tienen competencias y responsabilidades como juntas administradoras de acueductos. Bueno, tendremos pues el tema de salud mental, nosotros tenemos el equipo pues digamos que es un equipo pequeñito porque es que la plata es poquita que nos manda a través del sistema GEN. Para todo lo grueso que me demoré, la plata es mínima con respecto a la enfermedad, porque apenas aproximadamente 140 millones de pesos para trabajar todo el componente de actividades de intervenciones colectivas y de educación en todas las instituciones y en el colectivo y en la comunidad en general. Entonces digamos que el proceso que más nos demanda es el que menos recursos tiene. Entonces, pero haremos todo un enfoque para mejorar habilidades para las familias y disminuir los indicadores que transversalmente afectan con la violencia y los efectos de esta. El tema de brucelosis, pues me inauguraron a la semana de estar acá, llegó una persona con un diagnóstico de brucelosis, inmediatamente pues obviamente se preocupa uno, hice toda la trazabilidad, convocamos una reunión, vino la Secretaría de Agricultura del departamento, vino el ICA, vino la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Factores de Riesgo y vino Belmira, Entre Ríos, porque era donde en el cerco inicial queríamos conocer cómo era el manejo o como el cerco epidemiológico inicialmente de ellos. Y obviamente pues eso tiene un tema transversal con la UMATA, también participó la UMATA del municipio. Es un tema que, como les decía, no aparece en el Civigila porque apenas hace parte como de todo lo que el Instituto Nacional de Salud protocoliza para eso, pero es un tema que lo tenemos muy presente en la agenda, obviamente porque somos un municipio lechero y no queremos que hayan enfermedades zoonóticas que de alguna manera tenga efecto en la salud humana, obviamente. Bueno, si bien los temas de las ITS, planificación familiar,
pues nosotros podemos hacer todo el despliegue de educación a los docentes para que a través de diferentes actividades de manera constructivista lo puedan hacer ellos, pero nosotros generalmente mandamos a nuestros profesionales psicosociales a que hagan, y enfermera a que hagan este trabajo de educación y jornadas en las instituciones educativas, pero podemos hacer un trabajo de sensibilización y educación con los docentes para que a través de diferentes temas ellos puedan de una manera constructivista trabajar transversalmente los temas de promoción y prevención en salud pública. Ya el hospital, hablamos de acercamientos para, sobre todo con la EPS Sura. Sura es muy esquiva, pero con el gerente la semana pasada vemos algunos acercamientos, porque esto es un tema administrativo y obviamente pues ya lo hemos escalado hasta el nuevo gerente para que lo haga. El aseguramiento en salud es un tema en el municipio que nos preocupa muchísimo y queremos trabajarle mucho. Hemos enfatizado mucho las afiliaciones institucionales a través de la atención en el hospital y a través de la atención en la Dirección Local de Salud, pero tenemos un pequeño brecha que tiene que ver con las personas que su puntaje en el CISBEN no le da para afiliarse al régimen subsidiado, pero sus condiciones de vida sociales y económicas no le permiten la cotización al régimen contributivo. Entonces, esa es una brecha muy difícil de trabajar, pero obviamente insistiremos, porque también tenemos algunas personas que merecen o que por su puntaje pueden estar en el régimen subsidiado. Hacemos toda la educación y la persuasión para que las personas lo puedan, pero también hay que hacer una promoción de responsabilidad de las personas, porque demoran en hacer los trámites. Mañana lo hago, después la EPS está cerrada, entonces la idea es facilitarle a ellos los trámites de afiliación o de traslado, de movilidad o de portabilidad que corresponda. Bueno, y en el tema de esterilización de caninos y felinos, es un tema que también se trabaja con la gobernación a través del técnico de área de la salud, con el de factores de riesgo, y con la UMATA a través de las diferentes jornadas que el municipio puede adelantar. Y obviamente pues aquí tenemos el tema de las coberturas, de la parte rural, que obviamente se hará como todo el esfuerzo administrativo y de gestión para que algunas veredas pues puedan acceder o se puedan fortalecer en este sistema de agua potable. En una de las preguntas que me hacían acá, no sé qué otra haya quedado, pues porque en realidad son muchas, pero obviamente las que tome nota haremos la claridad en el informe, o si de pronto me las facilitan, yo también la leo con detenimiento. Les agradezco la atención. A usted, doctora, y le recuerdo, mire, la metodología de don Jaime Álvarez era esa precisamente, lo que no se alcanzaba a puntualizar aquí, llegaba allá y ustedes lo van a estudiar si se pueden o no incorporar. Concejal Nicolás Alberto, ahora me ha olvidado la palabra, qué pena, bien pueda, Nicolás. Un cordial saludo para todos, sobre todo al señor alcalde municipal que nos acompaña, doctora Claudia Avendaño y su gran equipo. Mi reconocimiento al cumplimiento de su deber. Un cordial saludo también para todos mis compañeros, secretaria y los señores que nos acompañan en las comunicaciones. Solamente son dos temitas muy importantes, yo tengo otros también para llevarle, doctora Claudia. El tiempo siempre nos acosa un poquito, pero qué bueno tener en cuenta, doctora Claudia, la portabilidad nacional, implementarla en el plan de desarrollo. ¿Qué es la portabilidad nacional? Es la garantía que se da a los ciudadanos para acceder a los servicios de salud sin trámites excesivos e innecesarios en cualquier parte del territorio nacional. Cuando el afiliado o su núcleo familiar se van a vivir temporalmente a un municipio diferente a aquel en donde se afiliaron a la EPS, donde habitualmente reciben los servicios de salud. La portabilidad nacional, tenerla muy en cuenta para hacer esa buena atención a estas personas. Hay mucha población flotante de Venezuela. Ellos inmediatamente, según el derecho que tienen como personas de otros países por la ley 100, yo creo,
y el derecho internacional humanitario también se deben atender oportunamente. Doctora, qué bueno pensando en los niños, en la infancia, yo sé que usted lo recalcó, pero hacerle un buen reconocimiento. Qué bueno tener en cuenta la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia en menores de 5 años. ¿Usted la nombró? Está, no, tal vez si la oficiaba, pero está en la línea. Sí, bueno, entonces qué bueno resaltarlo y hacerle esa buena atención, porque surge como una herramienta de trabajo para fortalecer la integración de los servicios de salud, estableciendo y reforzando las redes de atención institucional en salud, las redes comunitarias de los diferentes actores sociales y las prácticas cotidianas familiares para dar respuesta y solución a los problemas de los niños menores de 5 años. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Claudia. A usted, concejal Nicolás Alberto, agradecerles a cada uno de ustedes, los miembros de las comisiones primera y tercera, por la dedicación, por la forma como abordamos este plan de desarrollo durante estos días de estudio, a los concejales y concejalas que se hicieron presentes a través del medio virtual y físico para el análisis, y reiterarles que ya próximamente le vamos a dar el primer debate, vamos a ser citados ya con oportunidad para la semana entrante para que le demos debate a este plan de desarrollo en la comisión. Y aclarar algo para que no quede como un sinsabor cuando yo menciono las personas que han estado participando durante el estudio de este plan de desarrollo en la comisión primera y segunda. Nosotros por reglamento establecemos que los proyectos de acuerdo siempre serán debatidos en una comisión y luego van a la plenaria donde está toda la corporación para darle el segundo debate. No era obligatoria la presencia de los 13 concejales en el estudio del primer debate que se le va a dar al plan de desarrollo, porque el estudio lo hacen 2 comisiones, la primera que es la del plan de desarrollo y la tercera de Hacienda. Ahí es por lo cual yo he reiterado el agradecimiento a quienes permanentemente estamos, porque somos los encargados. Obviamente que igual se vincularon nosotros, los demás compañeros, por invitación que se les ha hecho, inclusive el mismo don Jaime Álvarez reiteraba la invitación a los demás corporados para que participaran. De ahí que esa es la razón por la cual, de motu propio, yo los he llamado y les he dado los agradecimientos por ese estudio, pero para que quede esa claridad y no vaya a sonar que estamos excluyendo a los demás compañeros que no estaban obligados a estar en el estudio de la comisión. Muchísimas gracias y a continuación seguimos entonces con la plenaria. Sí, obviamente reiterarle pues a la directora local de salud el agradecimiento por habernos acompañado en esta tarde, y a todos los demás funcionarios de la Dirección Local de Salud que se hicieron presentes y están presentes con nosotros en el recinto. Muchas gracias por su trabajo, está reflejado en esa línea y esperamos próximamente darles una noticia de aprobación de este plan de desarrollo. Muchas gracias a todos, compañeros.